Hola, bienvenidos al segundo periodo de lengua castellana. En esta sesión conoceremos sobre los textos continuos y discontinuos. Entonces, vamos a iniciar con nuestro aprendizaje. Proponer textos con elementos verbales y no verbales para hallar su sentido y función en las manifestaciones artísticas y culturales. No olvides que este aprendizaje debe estar plasmado en tu cuaderno de lengua castellana. Ahora sí, iniciamos conociendo el concepto de lo que son los textos continuos. Los textos continuos son aquellos que están compuestos por oraciones incluidas en párrafos sucesivos, que se hallan dentro de estructuras más amplias, tales como secciones, capítulos, entre otros. Es decir, se trata de textos que presenta o está compuesto por oraciones, las cuales se organizan en párrafos, y que estos párrafos se suceden los unos a los otros para formar un texto de mayor extensión. En estos textos encontramos la ausencia de tablas, la ausencia de cuadros, mapas y anexos. También tenemos ejemplos de textos continuos, como son los textos narrativos, los textos expositivos, los textos descriptivos y los textos argumentativos. Entonces, en este caso, un cuento, ya sea el de Caperucita Roja, es un texto continuo. Aquí tenemos un ejemplo de un texto expositivo. Vemos que lleva la secuencialidad lineal en la presentación de sus oraciones. Vemos que es un párrafo que habla de los árboles considerados como la base fundamental de la vida. Observen el texto expositivo continuo. Y si quiero escribir un texto expositivo, ¿cómo lo haría? Pues muy fácil. Aquí observaremos su estructura. Un texto expositivo consta de las siguientes partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Pero debes tener en cuenta que debes mantener un tono ameno y sugerente para que así puedas despertar el interés del lector. En el desarrollo vas a organizar de una forma lógica tus ideas. Vas a establecer un análisis objetivo de los hechos, proporcionando datos, ejemplos y distintos puntos de vista del tema. Luego, en la conclusión, vas a hacer una síntesis de lo que ya escribiste en la etapa anterior, es decir, en la etapa del desarrollo. Esta también se puede plantear como tu pensamiento personal o subjetivo. También puedes entregar sugerencias y proyecciones. La función de un texto expositivo es informar. Es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información clara sobre algún tema específico. Por otro lado, la estricta organización del texto busca el objetivo de incrementar el conocimiento del auditorio a quien está dirigido. ¿Para qué sirven estos tipos de texto? Un texto expositivo sirve para informar, como ya se había dicho anteriormente. Contiene ejemplos y da explicaciones, pero debe tener muy en cuenta que un texto expositivo, cuando vas a realizar la exposición, se destaque el orden, el conocimiento del tema, la exactitud y la claridad que tengas al momento de informar. Ahora vamos a conocer los textos discontinuos. Son textos discontinuos aquellos que no siguen la estructura secuenciada y progresiva durante su desarrollo. Se trata de listas, cuadros, gráficos, diagramas, tablas, mapas, etc. En estos textos, la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva, como los observamos en los textos continuos. Como podemos ver, estos textos son creados en forma gráfica y no lineal. Su entendimiento requiere la utilización de estrategias de lectura no lineal.
La información se presenta a manera de cuadros o gráficos, tablas, etc. En estos textos, la información o los enunciados no se organizan en renglón seguido o estructura secuencial, sino que observamos una serie de gráficas de dibujos e imágenes que se van interpretando de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, tenemos unas gráficas de barras y una circular. Son ejemplos de textos discontinuos. Observemos la gráfica circular. Esta nos habla que de un 100%, el 71% corresponden a los océanos y el 29% corresponde a tierras emergentes. Aquí vemos dos ejemplos de lo que son los textos discontinuos. Ahora te quiero resaltar algo importante. En el lenguaje encontramos diferentes elementos verbales y no verbales. Los elementos verbales y no verbales de la comunicación o de nuestro lenguaje nos encontramos inmersos, es decir, dentro de estos tipos de textos, sabiendo que los elementos verbales hacen referencia a la comunicación, ya sea oral o escrita, y está presente en los textos continuos, como son las narraciones de los cuentos y de las novelas, y discontinuos, como los afiches, los gráficos, entre otros, ya que utilizamos nuestro lenguaje, ya sea escrito u oral. Mientras que los elementos no verbales hacen referencia a la comunicación basada en gestos, movimientos del cuerpo, signos, imágenes, y la podemos encontrar cuando llevamos a escena estas narraciones, por ejemplo, como las obras teatrales o los mimos. Entonces debe tener muy claro que nos podemos comunicar de forma escrita u oral, y ahí utilizamos los elementos verbales, pero también nos podemos comunicar con algún movimiento de nuestro cuerpo o con gestos, y ahí utilizamos los elementos no verbales. Aquí tenemos un ejemplo de elementos no verbales. Miramos la gráfica y encontramos personas que están haciendo gestos, pero están comunicando algo, y no es necesario hablar, y no es necesario escribir un texto, porque ahí podemos ver que está sucediendo algo y nos los quieren comunicar sin necesidad de escribir ningún tipo de texto. Por otro lado, encontramos otra imagen donde sí se utilizan los elementos verbales de la comunicación, porque a través del lenguaje escrito damos a conocer un mensaje,